ilustración, ¿cierto? Vimos ilustración. Ahí está. Ya saben que pueden comunicarse por medio del chat o si gustan también activando sus micrófonos. Muy bien, entonces empecemos, sí, respondiendo estas preguntas rápidamente. 1. Voltaire afirmó, no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Tal frase resaltaría la defensa del valor de la, sin la cual en una sociedad no podría haber armonía. Acuérdense que Voltaire, sí, emprende una nueva comprensión de las religiones, ¿no? Voltaire considera que las religiones son fuente de superstición, son fuente de intolerancia. Por lo tanto, ¿sí? Esta frase, no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, nos recuerda la defensa de la tolerancia, ¿no? Entre ciudadanos, ¿no? Que profesan diferentes ideologías, ¿no? A nivel religioso, a nivel cultural, a todo nivel. Muy bien, tolerancia. Bien, Renato, continuemos. 2. Indique la alternativa que se adecue al pensamiento de Voltaire. ¿La existencia de Dios se basa en la fe y no en la razón? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? B. En el deísmo, Dios crea el mundo, pero actúa en él. Acuérdense del deísmo, esta religión racional, esta religión ilustrada, una religión que plantea el mundo como un mecanismo, ¿no? Cuyo inventor tendría relación con esta su creación, solo el momento de configurarla, más no luego. Entonces es muy bien falso. Y nos dicen en el chat, ajá, inocente, la clave D o C, D o C. D, la religión cristiana lleva la tolerancia y la comprensión. Falso. Para Voltaire todas las religiones llevan de alguna manera el germen de la superstición y de la intolerancia. Con fe. Muy bien, entonces la clave aquí es la letra C. Dios existe en tanto causa originaria del universo. Voltaire, al igual que otros ilustrados, llegan a la idea de la existencia de Dios, pero esta vez ya no por medio de la fe, sino por medio de la razón. Entonces el concepto de Dios y la existencia de Dios sigue presente en el discurso crítico de estos ilustrados. 3. El siguiente enunciado. Si Dios no existiera, habría que inventarlo, pero la naturaleza entera nos dice que existe. Muestra la posición de Voltaire. Acuérdense de este término, sí, el deísmo de Voltaire, llegar a la idea de Dios por medio de la razón. 4. Señale las afirmaciones correctas de acuerdo al pensamiento de Voltaire. Rápidamente. No hemos respondido a estas preguntas, ¿no? La clase anterior. Muy bien, ¿cuál sería la 4? Ok, es correcto respecto de Voltaire. Dios existe por una cuestión de razón, verdadero, ¿no? Verdadero. El contrato social garantiza la igualdad. Esto lo vamos a ver sobre todo con quién. El contrato social garantiza la igualdad es una idea que vamos a ver con Jean-Jacques Rousseau, ¿no? El surgimiento del Estado, de las instituciones, por medio de un contrato social, esta noción del estado de naturaleza, de un momento previo a toda civilización, en donde el ser humano era un ser con nobles sentimientos que luego se corrompen al pasar por un proceso educativo civilizatorio, ¿no? Entonces la 2, falso, ¿no? Guarda mayor relación con Rousseau. 3, en las religiones aún existe el dogma, ¿verdadero o falso? Vamos, según Voltaire, en las religiones aún existe el dogma, aún existe la creencia incuestionable, ¿no? Verdadero, muy bien. Entonces, la clave para el número 4 sería la letra C, ¿no? La letra C. Muy bien. Dios existe por una cuestión de razón y en las religiones aún existe el dogma, la creencia incuestionada. No cuestionable. 5. Uno de los más importantes exponentes del pensamiento filosófico francés y quien originalmente sostuvo que el hombre es básicamente bueno, pero se torna malo y ambicioso por la influencia de la sociedad. ¿Quién defiende esta tesis? La Montesquieu nos habla de un hombre básicamente bueno.
Acuérdense que con Montesquieu vemos el espíritu de las leyes, la división en tres poderes para garantizar la libertad ciudadana, ¿sí? Ok, Nicole nos dice la letra A, Descartes. Descartes es un exponente del pensamiento filosófico francés, pero él no sostuvo, Descartes no sostuvo la bondad natural del ser humano. La clave es, muy bien, D'Angelo, así es Miguel Rousseau, ¿no? La teoría del buen salvaje, ¿no? Que posee dos sentimientos nobles, ¿no? Básicos. Primero, el amor de sí, el autocuidado, y luego la compasión, el ser vulnerable al sufrimiento ajeno. 6. Montesquieu sostuvo que cada pueblo tiene las formas de gobierno y las leyes que le son propias y no existe un solo criterio desde el cual juzgar la bondad o maldad de sus corpus legislativos. A cada forma de gobierno le corresponden determinadas leyes, pero tanto estas están determinadas por factores como el clima y las peculiaridades geográficas o los condicionantes históricos. De lo leído indique, ¿qué factor condiciona las leyes de un pueblo? Acuérdense que con Montesquieu hablamos de leyes naturales, de carácter universal para todos los seres humanos, y de leyes positivas, que son precisamente aquellas que refieren a los factores peculiares de cada territorio. ¿Cuál sería la clave para el número 6? Muy bien, ¿qué factor condiciona las leyes de un pueblo? La producción gastronómica de la sociedad, exclusivamente gastronómica. B, la tolerancia a las culturas y religiones. ¿Estamos hablando de la tolerancia o estamos hablando de las condiciones, de los factores a tomar en cuenta al momento de legislar, ¿no? D'Angelo, la forma de ser y pensar de los gobernantes. Ahora, la E no podría ser porque aquí la legislación ya no está subordinada a la forma de ser y de pensar de los gobernantes, ¿no? Aquí la legislación tiene su propio espacio, su propio campo, ¿no? El poder legislativo, separado del poder ejecutivo, separado del poder judicial, ¿no? No separado completamente, sino en una relación de mutua fiscalización. El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien la corrompe. Lo dijo Rousseau, Miguel, Rousseau, no te olvides. D'Angelo dice no. Muy bien. ¿Cuál sería la clave entonces para la número 6? De las características de los valores morales. Las características de los valores morales, ¿ok? Valores morales pueden ser la justicia, ¿no? La solidaridad, las características. Y aquí la clave sería, muy bien, D'Angelo, la idiosincrasia, ¿no? La peculiaridad. La idiosincrasia refiere a aquello que hace peculiar, distinto, esos factores que distinguen a un territorio de otros, ¿no? Y la trayectoria histórica. Claro, la clave sería la letra C, ya que el clima, las peculiaridades geográficas, los condicionantes históricos, nos hablan de qué? De la peculiaridad de ese pueblo. Así que la clave sería la letra C, la idiosincrasia y la trayectoria histórica. Muy bien, los hechos vividos por un pueblo pueden dar cuenta de su estado actual, ¿no? 7. Rousseau adopta la hipótesis del hombre. Ahí, Sandra, ahí muy bien, Paola. Ajá, sí, es la letra C. Vamos con la 7. Rousseau adopta la hipótesis del hombre. En dicho estado, el hombre vive de manera e inmerso en un orden natural. Acuérdense que Rousseau es el pensador crítico dentro, bueno, todos fomentan el pensamiento crítico dentro del movimiento ilustrado del siglo XVIII, pero Rousseau hace un particular hincapié en la reforma educativa, en una filosofía de la educación. Muy bien, Paola nos señala la letra D. Veamos, Rousseau adopta la hipótesis de un estado social. Rousseau no nos habla de un estado social, ¿no? La letra B, de un estado civil. Nos dice, en dicho estado el hombre vive de manera... ¿Se la hace, Liz? La C, así es, muy bien, Eric, sí, por el micrófono, muy bien. Estado de naturaleza. Acuérdense, este concepto va a retornar luego en filosofía política, ¿sí? Luego vamos a hablar de un estado de naturaleza. Es decir, estos filósofos europeos continentales
están pensando, están tratando de comprender cómo se ha dado el proceso de transformación de la humanidad, es decir, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido cambiando el género humano a lo largo de la historia. Y entonces explican esto a partir de un momento previo, de un estado de naturaleza, de un momento primitivo, si gustan, en donde el ser humano se manifiesta como un buen salvaje, poseedor de dos sentimientos nobles básicos, el amor de sí, el autocuidado, ¿no? Que es contrastante con respecto a una sociedad en donde algunas veces, no pocas, la autodestrucción y el suicidio suelen considerarse como, no sé, modos de vida legítimos, ¿no? Entonces, el sentimiento de amor de sí, de autocuidado, contrasta con esos ideales dentro de una sociedad civilizada del siglo XVIII, ¿no? Entonces, el estado de naturaleza es el momento previo a todo Estado, previo a toda institución, previo a todo proceso de civilización, que para Rousseau no es más que un proceso de corrupción de los valores básicos naturales del buen salvaje. Y ahora aquí dice, en dicho estado, el hombre vive de manera individualista, inmerso en un orden natural. No estoy muy segura de este segundo momento de la pregunta, ¿sí? Pero recuerden el estado de naturaleza, ¿no? Porque el buen salvaje no es individualista, sino que el ser humano civilizado, ¿no? Posterior a ese estado de naturaleza, más bien es la persona individualista, ¿no? Que plantea jerarquías, desigualdades, ¿no? Entonces, por ese lado me resulta un poco problemático. Pero bueno, continuemos. 8. De acuerdo con Montesquieu, un Estado debe dirigirse o gobernarse con, porque esta garantiza la del hombre. Veamos, de acuerdo con Montesquieu, un Estado debe dirigirse o gobernarse con. Ok, Gabriel nos dice la letra C. De acuerdo con Montesquieu, un Estado debe dirigirse o gobernarse con moderación, muy bien, con moderación, porque esta garantiza la libertad del hombre. Con moderación, ¿no? Con equilibrio, con sofrosine, ¿no? Recordemos que Montesquieu también está planteando una política basada en la virtud, ¿no? Que nos recuerda un poco a la ética de la virtud de Aristóteles, ¿no? Quien al igual que Montesquieu, al igual que Aristóteles, también está analizando las distintas formas de gobierno, ¿no? Por eso nos habla del gobierno despótico, ¿no? De la monarquía y de la república. Muy bien, la clave sería la letra C, la moderación, ¿no? Sofrosine, algo que venía de los clásicos, ¿no? También. La prudencia, ¿no? La prudencia de los gobernantes filósofos, ¿se acuerdan? En la República de Platón, ¿no? Todo eso se está transfiriendo, ¿no? 9. Indique las alternativas correctas según el autor del espíritu de las leyes. ¿Quién es el autor del espíritu de las leyes? ¿Recuerdan, sí? Montesquieu. Muy bien, Jesús. Muy bien, muy bien. Entonces, de acuerdo a Montesquieu, 1. El gobernante que se hace temer por el pueblo es un déspota, ¿verdadero o falso? El gobernante que se hace temer, verdadero. Muy bien, Sandra. 2. Los hombres virtuosos, bien, Eric Jesús. Los hombres virtuosos sostienen el gobierno republicano, ¿verdadero o falso? Los hombres virtuosos sostienen el gobierno republicano. Ojo, acuérdense, ¿quiénes gobiernan dentro del formato de gobierno despótico? Gobierna una sola persona y ejerciendo el terror sobre la población. En el gobierno monárquico gobierna una sola persona, pero bajo una constitución y según las estructuras económicas, sociales, feudales, ¿no? Pero en la república, ¿quiénes gobiernan? En el gobierno republicano gobiernan los hombres virtuosos. Jesús dice falso, falso, falso. Nicole también. Claro, la dos no podría ser porque en el gobierno republicano, ¿quiénes gobiernan? Se gobierna a partir de los intereses del pueblo, ¿no? La soberanía del pueblo, no de los hombres virtuosos.
que en todo caso sería la aristocracia, ¿no? Los aristoi, los mejores, pero no, gobierno republicano, soberanía del pueblo. Así que la 2, falso. Y 3, en la monarquía, la ejecución de las leyes son a la voluntad del rey, verdadero o falso. En la monarquía, la ejecución de las leyes son a la voluntad del rey. En la monarquía, la ejecución de las leyes son a la voluntad del rey. ¿Verdadero o falso, no? Falso. Ajá. Entonces, el rey no se somete a una constitución. En la monarquía, la ejecución de las leyes son a la voluntad del rey. Entonces, claro, no se ejecutan según la voluntad del rey, ¿no? El rey no se somete a una cosa. Así es, Sandra. Ok, marquen asistencia. Sí, en la República sobresale la virtud, Gabriel. Los hombres virtuosos sostienen el gobierno republicano. Parlamento. Entonces, claro, aquí podríamos comprender que definitivamente la 3 sería verdadero o falso. Falso, ¿no? En la monarquía la ejecución de las leyes son a la voluntad del rey. No, eso se da en un gobierno despótico. Muy bien, entonces nos quedamos con la 1 y la 2. La 1 es el gobierno que se hace temer por el pueblo es un déspota verdadero. Analicemos la 2, ¿sí? Los hombres virtuosos sostienen el gobierno republicano. Entonces, si bien el gobierno republicano considera al pueblo como soberano y gobierna según los intereses del pueblo, deben existir, como mencionan, ¿no? Un parlamento, ¿no? Así es. Entonces, estos hombres virtuosos, de alguna manera, representarían la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, con esa salvedad podríamos decir que la 1 y la 2 son verdaderas, ¿sí? Entonces, aquí la clave, ¿cuál sería? La letra B. ¿Estaría bien? Sí. No sé si queda claro. Gracias por esa acotación, Gabriel. Muy bien. No, porque bajo la siguiente comprensión, Miguel, mira, los hombres virtuosos sostienen el gobierno republicano. La república, según Montesquieu, considera al pueblo como soberano, es decir, se gobierna en función de los intereses del pueblo. Pero la república tiene también una organización, ¿no? Basada también en la representatividad. Entonces, ¿quiénes son estos representantes de los intereses del pueblo? En todo caso, estos hombres virtuosos, ¿no? Entonces, sí, los hombres virtuosos sostienen el gobierno republicano. Sí, la república es una forma de gobierno virtuosa. Así es. Muy bien, vamos con la 10. Marque las opciones correctas respecto a Rousseau. La desigualdad surge con la propiedad privada, ¿verdadero o falso? Para Rousseau, verdadero. Así es, D'Angelo, Eric Miguel. 2. Las artes y las ciencias son fuentes de virtud. Según Rousseau, ¿verdadero o falso? Las artes y las ciencias son fuentes de virtud. ¿Verdadero, D'Angelo? Para Rousseau. Muy bien, Paola, así es falso. Para Rousseau las artes y las ciencias no son fuente de virtud, sino que son fuente de vicio, de curiosidad, de hipocresía, de desigualdad, de jerarquías. Muy bien. La 3, despreciar los beneficios del progreso es virtuoso, ¿verdadero o falso? Según Rousseau. Despreciar los beneficios del progreso es virtuoso. El progreso está ligado con esta noción de civilización, de que la humanidad progresa por medio de un proceso educativo que para Rousseau no hace más que corromper la bondad natural de los buenos salvajes en su estado de naturaleza, ¿no? Entonces, muy bien, verdadero. ¿Cuál sería la clave para la pregunta 10? La desigualdad surge con la propiedad privada, según Rousseau, y despreciar los beneficios del progreso es virtuoso. Así es. Entonces, muy bien, eso fue un poquito del repaso, ¿sí? Ahora vamos a continuar con
la sesión de hoy. Listo, vamos a hablar un poquito sobre Kant y Hegel, dos filósofos alemanes, representantes del idealismo alemán, que planteó comprender la realidad del ser humano y la realidad del mundo en el que el ser humano está inserto, ¿no? A partir de conceptos, ¿no? A partir de conceptos, y siempre en busca de resolver preguntas, sobre todo de carácter nociológico, ¿no? Y también de carácter político, social, ¿no? Si es posible la libertad del ser humano, qué es este estado de servidumbre que nos habla Hegel, ¿no? Si bien, por ejemplo, para Rousseau existía un estado de naturaleza, una suerte de momento primitivo de la humanidad, ¿no? Precivilizatorio, que se acaba en un momento de la historia y progresamos, ¿no? Por medio de un contrato social, aparecen las instituciones, pero para Hegel este estado de naturaleza, como lo planteaba Rousseau, no se queda en una fase de la historia y acaba, sino que para Hegel ya no nos habla de un estado de naturaleza, sino que nos habla de un estado de servidumbre, que ya no sería una fase en la historia, una fase primitiva, sino que sería un estado latente, es decir, en cualquier momento para Hegel podríamos caer en un estado de servidumbre. Bueno, esta es una de las tantas reflexiones de Hegel sobre el problema de la libertad humana. Sí. Ok, y con Kant vamos a hablar un poco de los límites del conocimiento humano. Con Immanuel Kant vamos a hablar del criticismo. La crítica es muy importante en filosofía. El pensamiento crítico, ¿qué significa? ¿Qué plantea? Y Kant es uno de sus más célebres representantes, en tanto también integrante de este movimiento cultural de la Ilustración. Pensamiento crítico, tener una actitud crítica, una actitud filosófica, desarrollar el pensamiento crítico consiste en establecer diferencias. Los conceptos nos permiten no tan solo retraernos o en todo caso aislarnos del mundo en movimiento, ¿no? O del mundo social, sino que los conceptos nos permiten comprender, ¿sí? La realidad, ¿no? Los diferentes fenómenos de la realidad. Interna, externa. ¿No? Entonces, los conceptos son herramientas teóricas para comprender la realidad, ¿no? Y entonces el pensamiento crítico consiste en establecer diferencias conceptuales. Y cuando establecemos diferencias conceptuales, vamos creando sistemas de pensamiento, es decir, sistemas de diferenciaciones, sistemas de clasificación, ¿no? En eso consiste la crítica, en establecer diferencias, en reordenar la información para poder comprenderla. Kant va a plantear el criticismo como una corriente que va a analizar los principales argumentos del racionalismo, acuérdense de Descartes, cuando hablamos de filosofía moderna, de esta concepción del ser humano a partir de una dualidad, res cogitans, res extensa. El ser humano para Descartes y el racionalismo cartesiano es considerado como un yo que piensa fundamentalmente, ¿no? Entonces, y además poseedor de ideas innatas, ¿no? Que tiene la capacidad de ejercer la duda, de pensar, ¿no? Entonces, el cogito, el yo pienso, se manifestó como el gran hallazgo de la modernidad, ¿no? El ser humano existe en tanto piensa, sumamente importante. Por otro lado, tenemos el empirismo, analizamos la teoría de las percepciones de David Hume y asistimos al planteamiento de la hipótesis de la tabula rasa, de la mente como una hoja en blanco que va a pasar a llenarse a partir de las impresiones, ¿no? Percepciones intensas y de ideas, ya sea por recuerdo o por imaginación, que se manifiestan en tanto percepciones, ¿no? Entonces, para los empiristas no hay ideas innatas.
Todos los contenidos de la mente son percepciones. En medio de este panorama, Kant plantea una crítica tanto al racionalismo como al empirismo y plantea también una síntesis, es decir, una reconciliación de algunas de las aproximaciones del racionalismo y del empirismo. Es decir, Kant va a plantear la importancia de la sensibilidad que habían defendido los empiristas, y también del entendimiento, ¿no? Que es muy importante. Entonces, también vamos a hablar del giro copernicano, es decir, antes de Kant, vamos a hablar sobre procesos nociológicos. Acuérdense, nociología, disciplina filosófica que se encarga de los límites del conocimiento, la naturaleza del conocimiento, nociología o teoría del conocimiento. ¿El giro copernicano en qué consiste? Cuando hablamos de giro copernicano de Kant, hablamos de una propuesta revolucionaria de Kant, una manera de comprender, una nueva manera de comprender el proceso cognitivo de los seres humanos. Es un giro copernicano porque fue tan revolucionario como cuando Nicolás Copérnico planteó su teoría heliocéntrica, según la cual la Tierra giraría alrededor de un astro, ¿no? Del Sol. Entonces, ¿qué es lo revolucionario? ¿Por qué es un giro copernicano el que realiza Kant? Porque antes de Kant se consideraba que la mente humana o que el ser humano tenía una capacidad netamente casi física, casi mecánica, ¿no? De reflexión. Es decir, el ser humano se comprendía, o las habilidades intelectuales del ser humano, su capacidad de comprensión, simulaban un espejo, es decir, el ser humano tiene la capacidad de reflejar de manera idéntica aquello que percibe, ¿no? Entonces el ser humano la mente humana es como una especie de espejo que refleja sin ningún problema la información con la que se encuentra, ¿no? En el mundo. Pero esto no es así. Entonces, Kant plantea que el sujeto ya no tiene un papel pasivo en el proceso de adquisición de conocimiento, porque no es tan solo adquirir conocimiento, no tan solo recibimos de manera pasiva el conocimiento, sino que el ser humano, para Kant, el sujeto que Kant nos está planteando, es un ser activo, ¿no? Que produce el conocimiento, ¿no? Que el ser humano puede llegar a conocer objetos, los fenómenos, objetos en tanto aparecen ante el ser humano, y el ser humano logra captar esta información a partir de sus limitaciones, porque para Kant el ser humano no puede llegar a conocer la realidad en su totalidad. Para Kant existen las esencias, o como él las denomina, los noumenos, a las que el ser humano no puede acceder. ¿Y por qué no podemos acceder al conocimiento de las esencias de los noumenos? Porque tenemos limitaciones, ¿sí? Entonces Kant nos propone toda una manera de entender, toda una mecánica del conocimiento humano, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar entonces cuáles son esos condicionantes, cuáles son esos límites que no nos permiten llegar hasta las esencias y que tan solo nos permiten tener una versión de la realidad, ¿no? Solo podemos conocer los fenómenos, los objetos tal como aparecen ante nosotros. Y hablaremos también del juicio sintético a priori, que para Kant es el juicio más importante. Para Kant hay 3 juicios, pero el más importante es el juicio sintético a priori, porque son juicios sintéticos, es decir, juicios que nos dan mayor información sobre la realidad y que además son de carácter a priori. A priori es un término en latín que significa de carácter universal y necesario, ¿no? Como cuando hacemos derivaciones en la lógica o en el álgebra, ¿no? Esas derivaciones, esas conclusiones son de carácter necesario, ¿no? Esas derivaciones no son contingentes, son necesarias, ¿no? Entonces, un juicio sintético a priori son los juicios de la ciencia, son las fórmulas que nos permiten las disciplinas científicas, porque estas fórmulas son de carácter universal y necesario, son válidas en todo lugar, en todo momento, vamos a ver, bajo ciertas excepciones, pero además nos proporcionan conocimiento nuevo sobre la realidad. Juicios sintéticos a priori son los juicios científicos en Kant. Entonces, habiendo dicho esto,
vamos a pasar a ahondar en algunos detalles. Kant fue un filósofo alemán, nacido y muerto en Königsberg, 1724-1804. Va a redactar 3 obras fundamentales, entre muchas otras. En 1781, su Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura o crítica de la razón teórica es el esfuerzo, ¿no? El planteamiento que hace Kant para cuestionar las posibilidades de la razón. Acuérdense que la Ilustración, ¿no?, manifestaba una fuerte confianza en la autonomía de la razón, es decir, somos libres y somos iguales en tanto seres racionales. De ahí que el proceso educativo nos permita estimular, desarrollar esa racionalidad humana. Pero vamos a ver cuáles son los límites, la naturaleza de esta racionalidad. Kant se plantea, se formula la siguiente pregunta: ¿es la metafísica una ciencia? Acuérdense que David Hume había criticado fuertemente a la metafísica, había criticado la noción de substancia en Aristóteles. Acuérdense que para Aristóteles substancia es el compuesto de Hylé y Morphé, de materia y forma, ¿no? En David Hume no había ningún problema porque la materia se puede percibir, ¿no? Las impresiones pueden ser de sensación o de reflexión, pero la morfé, la esencia de la sustancia no se puede percibir, es de carácter metafísico. Entonces vamos a formularnos la siguiente pregunta en la Crítica de la razón pura de Kant, 1781. ¿Es la metafísica una ciencia? ¿Sí o no? Kant va a llegar a la conclusión de que no, la metafísica no es una ciencia, ¿ya? Va a analizar la geometría, va a analizar la física, va a analizar también la metafísica y va a dar con la respuesta negativa de que no es una ciencia. Kant va a comprender al ser humano a partir de 3 facultades: la facultad de la sensibilidad, la facultad del entendimiento y la facultad de la razón, ¿sí? Entonces, la facultad de la sensibilidad, ¿sí?, tiene también su propia configuración. Es decir, Kant está comprendiendo el sujeto casi de una manera mecánica, ¿no? De cómo el sujeto posee estas estructuras, ¿no? Sensibilidad, entendimiento y razón. A partir de la sensibilidad vamos a poder percibir los objetos de nuestro entorno, vamos a poder tener una relación con otros objetos y con otros sujetos, la sensibilidad, pero la sensibilidad tiene limitaciones. Más específicamente tiene 2 formas a priori. Es decir, 2 formas, acuérdense, este término en latín a priori, ¿qué significaba? De carácter necesario, universal, y a priori porque no requiere de la experiencia. En contraposición tenemos el término también en latín a posteriori, que a diferencia de a priori, a posteriori significa de carácter particular, ¿no?, de carácter contingente, que puede suceder o puede no suceder, ¿no? Contingente, es decir, no es necesario, contingente. Y además a posteriori implica que es después de la experiencia, ¿no? Entonces, para Kant, la sensibilidad posee 2 formas a priori, es decir, 2 formas, 2 estructuras que están previas a toda experiencia sensorial. ¿Cuáles son esas 2 formas a priori de nuestra sensibilidad? El tiempo y el espacio. No podemos percibir la realidad más allá del tiempo y el espacio. Ahí tenemos los primeros limitantes. Y ojo, no son contenidos, son formas, son estructuras vacías que vamos a llenar, ¿no?, por medio de nuestras experiencias. O mejor dicho, nuestras experiencias se van a amoldar a esas 2 suertes de filtros, ¿no?, que son el tiempo y el espacio. En lugar de decirles filtros, en terminología kantiana podríamos hablar del tiempo y el espacio como 2 formas a priori de la sensibilidad. Luego también tenemos la facultad del entendimiento, que para Kant trabaja a partir ya no de 2 formas a priori, sino de 12 categorías, ¿no? 12 categorías que nos permiten comprender la realidad, seleccionar la información, clasificar la información con la que nos relacionamos, ¿no? Y por último tenemos la facultad de la razón, que tiene que ver con ideas fundamentales, ¿no?, como la idea de mundo, la idea de Dios, la idea del yo,
¿no? Que es decir, la razón, la facultad de la razón humana tiene la posibilidad de concebir ideas como Dios, es decir, la metafísica está relacionada también con el desarrollo de la teología, ¿no? Las investigaciones sobre el yo, ¿no? Sobre el mundo. Entonces, la razón va más allá del entendimiento. Por eso muchas veces podemos hablar también de fe, ¿no? De creer más allá de la razón, ¿no? Entonces, Kant está ubicando, está comprendiendo, está tratando de comprender cómo es que el ser humano conoce, cómo se da el proceso nociológico, el proceso cognoscitivo humano, a partir de tres facultades: la facultad de la sensibilidad, la facultad del entendimiento y la facultad de la razón. Muy bien, otras obras de Kant es la crítica de la razón práctica de 1788 y la crítica del juicio de 1790. Como les mencionaba a inicio de la sesión, el criticismo fue una corriente filosófica desarrollada por Kant que buscó criticar y sintetizar las ideas principales del racionalismo y del empirismo, ya que para Kant el proceso de conocimiento humano no solamente se basaba en la facultad del entendimiento o en la facultad de la sensibilidad, sino que debíamos comprender al ser humano como poseedor de tres facultades, ¿no? Sensibilidad, entendimiento y razón, y no solamente pues elegir una de ellas descartando otras, ¿no? Entonces, Kant va a sintetizar, va a reunir, va a reconciliar el aspecto sensible y el aspecto intelectual para una nueva comprensión del sujeto cognoscente moderno. Como les mencionaba, el giro copernicano-kantiano fue una crítica a la manera de concebir el conocimiento humano anteriormente, ¿no? Entonces, antes de Kant y antes de esta propuesta revolucionaria, este giro copernicano de Kant, se consideraba que la razón humana era una suerte de espejo, que podía reflejar sin ninguna dificultad aquellos objetos que podía percibir, ¿no? Entonces, la razón es concebida como una especie de cámara fotográfica, ¿no? En este caso, todavía no, de un espejo, ¿no? Pero con Kant nos damos cuenta que el sujeto, porque si consideramos que la mente humana es un espejo, entonces el sujeto tendría un papel completamente pasivo en el proceso de desarrollo de conocimiento, ¿no? Solamente adquiriría el conocimiento recepcionándolo pasivamente. Pero el sujeto kantiano, ¿sí?, es un sujeto activo. La razón kantiana es una razón productora, es decir, el sujeto, la persona cognoscente que concibe Kant, es una persona humana que produce al objeto que conoce, que produce la imagen. ¿Cómo? Por medio de la receptividad, por medio de la sensibilidad, pero también por medio de la espontaneidad del entendimiento, ¿no? Porque los sentidos requieren de la razón, ¿no? Y la razón requiere de los sentidos. Entonces, de alguna manera, la sensibilidad recepciona estas experiencias y el entendimiento reordenaría esta información. Ojo, y además tendríamos en cuenta, a partir del giro copernicano de Kant, de que existe una región desconocida para el sujeto cognoscente kantiano. Esta región es el noumeno, es la esencia. Entonces, con Kant, de alguna manera, estaríamos también... Profesora, sí. El fenómeno es la cosa en sí y el noumeno es la cosa en no sí, ¿no? Al revés. El fenómeno es la cosa para mí, es decir, tal como se presenta ante mí, tal como yo logro procesar esa información. Por eso le he dicho. Al revés. ¿Qué es el noumeno? No, el fenómeno, le he dicho. ¿Qué es el fenómeno? ¿La cosa en sí? No. ¿No? El fenómeno es la cosa para mí. Ah, ya. ¿Y el noumeno? La ¿Qué cosa sería el para... noumeno?
¿Para él o En no sí. sí? Ah, ya. Claro, porque cuando hablamos de la cosa en sí, es decir, parece complicado, ¿no? La cosa en sí. Estos términos siempre vamos a encontrar en filosofía, pero nos Sí, vamos a dar sí. cuenta que simplemente son esfuerzos del lenguaje para dar cuenta de algo que conocemos ya. Cuando decimos la cosa en sí, es decir, el objeto sin ningún sujeto alrededor. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Excelente, muy bien. Entonces, el noumeno es la esencia, aquello que mi entendimiento no puede llegar a captar, ¿no? Entonces, muchas gracias por esos comentarios. Logran ordenar esta información. Muchas gracias. Entonces, el fenómeno es un producto del sujeto. Nosotros, nosotras producimos la información, el conocimiento, ¿no? ¿Y cómo lo producimos? A partir de los datos de la sensibilidad, a partir de la actividad del entendimiento. ¿Producimos qué cosa? El objeto para mí, el objeto tal como se presenta ante mis filtros, ante mis condicionantes, ¿no? Y por otro lado tenemos la cosa en sí, el objeto en sí, que vendría a ser el nómeno, la esencia, aquello que no puedo captar precisamente porque tengo condicionantes, tengo una estructura de conocimiento limitada. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, ¿sí? Remarcamos las diferencias entre fenómeno y nómeno. El fenómeno es la cosa para mí, es decir, es el objeto en tanto se presenta ante mí, en tanto yo veo ese objeto, en tanto yo experimento con ese objeto, en tanto yo me hago una imagen de ese objeto. Pero, entonces, lo que hacemos, ¿no? Es que el ser humano, ¿no? O en todo caso, el objeto se adapta al sujeto. Eso es lo que nos está planteando Kant, ¿no? El objeto, de alguna manera, el objeto se adapta a las limitaciones humanas. Y al final nosotros solo tendríamos una versión de lo que experimentamos, de lo que logramos inteligir, ¿no? Es la cosa para mí, la cosa como se presenta ante mí y mis estructuras y mis limitaciones. Por otro lado, tenemos el nómeno, que es la cosa en sí, es decir, la cosa no como se presenta ante mí, sino la cosa tal cual es, fuera de mis limitaciones. ¿Está claro? Entonces, la cosa para mí es la realidad visible, es la experiencia, es aquello que yo puedo percibir, inteligir. El nómeno no lo puedo percibir, no lo puedo inteligir. Y ahí podríamos detectar la continuación de una defensa, de alguna manera, de la metafísica en Kant, pero Kant está, de alguna manera, defendiendo la idea de esencia, no está defendiendo cierto esencialismo, ¿no? Está dando posibilidad a una investigación metafísica, pero aquí pondría límites. ¿Por qué? Porque la metafísica ya no sería o ya no necesitaría una investigación de carácter científico, porque en la crítica de la razón pura, en este primer libro, ¿no?, de Kant, habríamos ya establecido que la metafísica no es una ciencia. Entonces, habría que investigar a partir de otros formatos, ¿no?, de otras estructuras. Entonces, lo que está haciendo Kant es ordenando un poco la escena, ¿no?, ordenando un poco las formas de comprensión del conocimiento humano. Muy bien, como les había mencionado, Kant concibe al ser humano a partir de tres facultades: la facultad de la sensibilidad, la facultad del entendimiento y la facultad de la razón. Como les mencionaba, la facultad de la sensibilidad posee dos formas a priori. Formas porque son estructuras, ¿no? Como moldes, ¿no? El tiempo y el espacio son formas, son moldes, ¿no? Entonces, todo lo que percibimos se va a amoldar a esas dos formas, esas dos estructuras, tiempo y el espacio. El ser humano no puede concebir la realidad fuera de la temporalidad, no puede concebir los objetos fuera de la noción de espacio. Entonces, la sensibilidad está estructurada a partir de estas dos formas a priori, tiempo y espacio, ¿no?
el tiempo y el espacio permiten que tengamos experiencias, ¿no? Gracias al tiempo y al espacio podemos tener experiencias de objetos espaciotemporales, ¿no? Y por otro lado, y por eso me interesa esta imagen, acá dice el casco pensante de Kant. Aquí, cuando hablamos del entendimiento, ojo, ya no estamos hablando de la sensibilidad. A la sensibilidad, a la facultad de la sensibilidad corresponden formas a priori, tiempo y espacio. Pero la facultad del entendimiento está planteada a partir de 12 categorías. Estas 12 categorías están divididas en 4 grupos de 3, ¿sí? Estos 4 grupos, ¿no?, indican la manera como funcionaría la mecánica del entendimiento humano. Es decir, el ser humano comprende la cantidad, comprende la realidad, ¿no? Abstrae a partir de 4 nociones: cantidad, calidad, relación y modalidad. Podemos clasificar la información, es decir, el entendimiento clasifica, por eso tiene un papel activo. Hablamos de la espontaneidad del entendimiento y de la receptividad de la sensibilidad, porque con los sentidos, ¿no?, con la sensibilidad, papel pasivo, pero en la facultad del entendimiento, papel activo. Entonces, estas 12 categorías que son unidad, pluralidad, totalidad. Concebimos los objetos a partir de si son unitarios, plurales o totales, ¿no? Según la calidad, si son reales, si negamos su realidad o tienen una realidad limitada, ¿no? Sobre relación, si tienen una relación en tanto substancia, en tanto causa y efecto o de interacción. Y según la modalidad, concebimos los objetos de la realidad como a partir de la posibilidad, de la existencia y de la necesidad. Entonces, estas son las 12 categorías con las que el entendimiento clasifica, comprende, abstrae las experiencias, ¿no?, cotidianas, ¿no? Entonces, son unidad, pluralidad, totalidad, realidad, negación, limitación, sustancia, causalidad, interacción, posibilidad, existencia y necesidad. Esas son las 12 categorías del entendimiento. Muy bien. Listo. Entonces, hablamos del aspecto intelectual, hablamos de las 12 categorías, ¿sí?, que nos permiten relacionar objetos, los objetos de la experiencia, ¿no? Relacionamos objetos a partir de la cantidad, de la calidad, de la relación, de la modalidad. Entonces, en relación a estos objetos, ¿no?, hablamos de estos objetos, damos información sobre estos objetos, damos cuenta de la realidad a partir de los juicios. Los juicios en Kant son enunciados que poseen sujeto y predicado, ¿no? Es decir, tenemos un juicio, es un dispositivo que nos permite expresar conocimiento a partir de oraciones estructuradas a partir de sujeto y predicado. Ahora, tenemos juicios analíticos, juicios sintéticos, ¿sí? Un juicio analítico es un juicio en donde el predicado está ya implícito en el sujeto. Un juicio analítico, como dice su nombre, lo que hace es analizar, ahondar en una información que ya ha sido planteada, ¿sí? Entonces el predicado ya está en el sujeto. Un juicio analítico posee un conocimiento a priori. Acuérdense, conocimiento a priori de carácter universal, necesario, anterior a la experiencia. Entonces, un juicio analítico, como menciona, ¿no?, en la crítica de la razón pura, es el ejemplo del triángulo, ¿no? El triángulo es el triángulo posee 3 lados, ¿no? O en todo caso, el triángulo es una figura que posee 3 ángulos. Entonces, aquí el predicado ya está implícito en el sujeto. Es un juicio analítico a priori. El predicado ya está en el sujeto, basta hacer un análisis para ello, y el conocimiento del juicio analítico no requiere de la experiencia. Juicio analítico a priori. Por otro lado, tenemos el juicio sintético. Ahora, sintético, ¿qué quiere decir? Que nos va a dar mayor información sobre la realidad. Un juicio analítico no nos da nueva información sobre la realidad. Un juicio sintético sí. Por lo tanto, el predicado dentro del juicio sintético no está implícito en el sujeto. Por lo tanto, el conocimiento será a posteriori. Es decir, necesitamos de la experiencia para verificar que el predicado se relaciona con el sujeto dentro de un juicio sintético.
Por último, tenemos el juicio sintético a priori, que como les mencionaba, es el juicio científico, son los juicios de la ciencia. Son juicios sintéticos porque nos dan mayor información sobre la realidad, nos dan cuenta del mundo, nos dan nueva información, pero esta información es de carácter a priori, es decir, no requiere de la experiencia para su verificación y es de carácter necesario y universal, ¿no? Entonces, son juicios válidos de manera necesaria y universal, ¿no? Por ejemplo, el caso de la velocidad. La velocidad relaciona dos objetos de la experiencia, la distancia y el tiempo, y la relaciona en forma necesaria y universal, como la señala la fórmula de la velocidad. Esta fórmula es un juicio sintético a priori. ¿Por qué? Porque nos permite incrementar nuestro conocimiento con nueva información sobre el mundo, juicio sintético, nueva información, y es de carácter a priori porque esta fórmula es válida y es de carácter, por lo tanto, de carácter universal y necesario, ¿no? La velocidad es la distancia entre el tiempo. Juicio sintético a priori. Muy bien, por otro lado tenemos la propuesta de filósofo alemán Hegel. Vamos a hablar algunas ideas principales y vamos a continuar mucho más en la siguiente sesión. Es muy importante la noción de dialéctica. Acuérdense que nosotros vimos el concepto de dialéctica con Heráclito. Heráclito, este filósofo presocrático monista, quien consideraba que el arjé de la fisis, el principio de la naturaleza, de todo lo existente era, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el arjé de la fisis para Heráclito? Excelente, muy bien, el fuego, muy bien Jesús, Miguel, muy bien, el fuego. ¿Y el fuego por qué? Además porque el fuego representaba este constante dinamismo en la realidad, ¿no? Heráclito nos habla de dialéctica y nos habla de lucha de contrarios, de lo caliente y lo frío, del día y la noche, de la vida y la muerte, comprender la vida a partir del cambio, de un cambio que es ordenado, de un cambio que está subordinado a un logos, a una ley universal. La dialéctica nos remite al cambio, al encuentro entre contrarios y al cambio, ¿no? Entonces, la dialéctica es el movimiento a partir de una lucha entre contrarios. Hegel retoma este concepto de dialéctica y para Hegel la dialéctica es el camino que nos lleva a la verdad. Este proceso de confrontación entre contrarios nos llevaría al progreso, ¿sí? Haría que la humanidad progrese a lo largo de la historia. Hegel va a realizar una crítica a Kant, porque para Hegel, acuérdense que para Kant, ¿podemos llegar a conocer absolutamente todo? No. Solo podemos llegar a conocer la cosa para mí, el objeto tal como se presenta ante mi sensibilidad, ante mi entendimiento, ante mi razón. Es decir, el fenómeno, el fainómeno, el objeto en tanto aparece ante mis limitaciones. Por otro lado, para Kant teníamos el nóumeno, que es aquello que no podemos llegar a conocer, es decir, la cosa en sí. Para Hegel, sí podemos llegar a conocer las esencias. Hegel critica a Kant porque considera que el proceso de comprensión humana no es pues una mecánica, no es una configuración de compartimentos estancos, ¿no? De cajones inamovibles, en donde el ser humano simplemente clasificaría la información. Para Hegel, el ser humano se desarrolla dentro de contextos sociales. Por lo tanto, para Hegel, bueno, esto Kant lo sabe muy bien, Kant es parte del movimiento ilustrado, ¿no? Kant es un ferviente defensor del libre pensamiento. Acuérdense, sapere aude, atrever a pensar por nuestra propia cuenta. Pero Hegel quiere rescatar la movilidad, ¿no? La importancia de la historia, la importancia del progreso, la importancia del movimiento, la importancia de la dialéctica, de la lucha entre contrarios, ¿no? Pero esta vez Hegel nos va a hablar ya no de la lucha entre contrarios de la naturaleza, ¿no? Sino contrarios a nivel de ideas contrarias. Muchas veces se entiende la dialéctica a partir de una lucha entre tesis, ¿no? Afirmación, antítesis, negación, ¿no? Y síntesis, que es una negación de la negación, y que por lo tanto la síntesis lograría no descartar todos los pasos anteriores, sino rescatar, ¿no?
ciertos momentos anteriores. Entonces, pero Hegel no nos habla de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Hegel nos habla de dialéctica, nos habla de desarrollo, nos habla de movimiento. Hegel fue un filósofo alemán, nacido en Stuttgart en 1770 y muerto en Berlín en 1831, recibir la influencia del romanticismo. Es considerado el último filósofo sistemático. Él va a plantear un sistema de la ciencia, un sistema a partir del cual la conciencia se hace del conocimiento absoluto. Y en clase vamos a analizar específicamente su propuesta sobre la fenomenología del espíritu, un libro de 1807. El concepto de espíritu es muy importante en Hegel. Espíritu es historia, es el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? La ciencia de la lógica de 1817, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de 1817 y la filosofía del derecho de 1821, que este año se cumplen 200 años de su publicación, Filosofía del Derecho. Entonces, la dialéctica es el camino que nos lleva a la verdad y consiste en alcanzar esa verdad a partir de momentos anteriores. Entonces, el camino dialéctico es un proceso de adquisición de conocimiento. No descartamos completamente las vivencias pasadas, sino que aprendemos de las vivencias pasadas y generamos nuevos conceptos, nuevas comprensiones. Vamos a dejar esto aquí, ¿sí? Y vamos a continuar en la siguiente sesión. Así es, vamos a hablar de la dialéctica entre amo y el esclavo, ¿no? Cómo a partir de contrarios, ¿no? Se va desarrollando la historia. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, profesora. Hasta luego, muchas gracias por los comentarios. Sí, continuamos la siguiente sesión, resolveremos el boletín y con ello completaremos lo que nos falte sobre Hegel. Listo, nos vemos. Chau, chau.